jurabais y usabais el nombre de mi Hijo. Ellas seguirán echándose a perder. En Navidad no habrá más. Aquí yo trataba de comprender la palabra pomme de terre, creía comprender qué significaba pom, papas. La bella y buena señora, adivinando mi pensamiento, continuó así. ¿No lo comprendéis, mis hijitos? Os lo diré de otra manera. La traducción es la siguiente. Si la cosecha se arruina es solo por vosotros. Os lo he hecho ver el año pasado con las papas y vosotros no habéis hecho caso de ello. Al contrario, cuando encontrabais las arruinadas, jurabais y usabais el nombre de mi Hijo. Van a seguir echándose a perder, y en Navidad no habrá más. Si tenéis trigo, no hay que sembrarlo. Todo lo que sembréis, lo comerán las bestias, y lo que crezca, caerá hecho polvo al cernirlo. Va a venir una gran hambre. Antes que el hambre venga, los niñitos menores de 7 años tendrán un temblor, y morirán entre las manos de las personas que los sostengan. Los demás harán penitencia con el hambre. Las nueces se echarán a perder. Los racimos se pudrirán. Aquí la bella señora, que me tenía encantada, quedó un momento sin hacerse oír. Veía, sin embargo, que seguía moviendo graciosamente sus amables labios como si hablase. Maximín recibía entonces su secreto. Luego, dirigiéndose a mí, la Santísima Virgen me habló y me dio un secreto en francés. He aquí este secreto, tal como ella me lo ha dado. 3. 1. Melanie, lo que voy a decirte ahora no permanecerá siempre en secreto. Podrás publicarlo en 1858. 2. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo. Los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes reclaman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios que, por sus infidelidades y su mala vida, crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo, y llaman la venganza, y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. No hay más almas generosas, no hay más persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Tercer Dios va a golpear de una manera sin ejemplo. 4. Desdichados los habitantes de la tierra. Dios va a agotar su cólera, y nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos. 5. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. 6. La sociedad está en la víspera de las plagas más terribles y de los más grandes acontecimientos. Hay que esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. 7. Que el vicario de mi Hijo, el soberano pontífice Pío IX, no salga más de Roma después del año 1859, pero que sea firme y generoso, que combata con las armas de la fe y del amor. Yo estaré con él. 8. Que desconfíe de Napoleón. Su corazón es doble, y cuando querrá ser a la vez papa y emperador, enseguida Dios se retirará de él. Él es esa águila que, queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada con que deseaba servirse para obligar a los pueblos a elevarle. 9. Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo del Señor de los señores. También ella será entregada sin la guerra, la sangre correrá por todas partes, las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos, serán expulsados. Se los hará morir y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. 10. Que el Papa se cuide de los hacedores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. 11. En el año 1864, Lucifer con un gran número de demonios serán soltados del infierno. Abolirán la fe poco a poco,
incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera que, a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas. 12. Los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán en todas partes un relajamiento universal para todo lo que concierne al servicio de Dios. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus. De un lado a otro serán transportadas personas por estos malos espíritus e incluso sacerdotes, pues ellos no se habrán conducido según el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Se resucitará a muertos y a justos, es decir, que esos muertos tomarán la figura de almas justas que han vivido sobre la tierra, con el fin de seducir mejor a los hombres. Estos, que se dicen muertos resucitados, que no serán sino el demonio bajo sus figuras, predicarán otro evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo o aún las almas de los condenados. Todas estas almas parecerán unidas a sus cuerpos. Nota de Melanie. Habrá en todas partes prodigios extraordinarios, puesto que la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz ilumina al mundo. Desdichados los príncipes de la Iglesia, que solo se hayan ocupado en acumular riquezas sobre riquezas, en salvaguardar su autoridad y en dominar con orgullo. 13. El vicario de mi Hijo tendrá mucho que sufrir, pues por un tiempo la Iglesia será librada a grandes persecuciones. Esto será el tiempo de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis terrible. 14. Olvidada la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos, todo orden y toda justicia serán pisoteados. Solo se verán homicidios, odio, celos, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. 15. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. 16. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder dañarle, pero ni él, ni su sucesor, verán el triunfo de la Iglesia de Dios. 17. Los gobiernos civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. 18. En el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos. En los conventos, las flores de la Iglesia se pudrirán y el demonio se hará como rey de los corazones. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas tengan cuidado con las personas que deben recibir, pues el demonio hará uso de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado, ya que los desórdenes y el amor de los placeres carnales serán extendidos por toda la tierra. 19. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá en las calles. El francés combatirá con el francés, el italiano con el italiano. Luego habrá una guerra general que será espantosa. Por un tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, puesto que el Evangelio de Jesucristo no se conoce ya más. Los malvados desplegarán toda su malicia. Se matará, se masacrará mutuamente hasta en las casas. 20. Al primer golpe del rayo de su espada, las montañas y la tierra entera temblarán de pavor, puesto que los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. París será quemada, y Marsella será engullida por el mar, muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. Solo se verán homicidios, solo se oirán estrépito de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y pedirá mi ayuda y mi intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de su justicia y de su misericordia, ordenará a sus ángeles que todos sus enemigos sean ejecutados. De pronto, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la tierra será como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. En todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo.
El Evangelio será predicado en todas partes, y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Un precursor del Anticristo, con sus ejércitos de varias naciones, combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse tener como un Dios. 21. Esta paz entre los hombres no será larga. 25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son causa de todas las aflicciones que acontecen sobre la tierra. 22. Un precursor del Anticristo con sus ejércitos de varias naciones combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse tener como un Dios. 23. La tierra será golpeada por toda clase de plagas, además de la peste y el hambre, que serán generales. Habrá guerras hasta la última guerra, que será hecha por los 10 reyes del Anticristo, que tendrán todos un mismo designio, y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes que esto acontezca, habrá una especie de falsa paz en el mundo. Solo se pensará en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud del tiempo. 24. La naturaleza reclama venganza para los hombres, y esperando lo que debe ocurrir a la tierra manchada de crímenes, se estremece de pavor. 25. Tiembla, tierra, temblad vosotros, los que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que por dentro os adoráis a vosotros mismos. Pues Dios va a entregaros a su enemigo, puesto que los lugares santos se hallan en la corrupción. Muchos conventos no son más las casas de Dios, sino el pasto de Asmodeo y los suyos. 26. Será durante este tiempo que nacerá el Anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Su padre será Hebeso. Al nacer, vomitará blasfemias, tendrá dientes, será, en una palabra, el diablo encarnado. Lanzará gritos terribles, hará prodigios, solo se alimentará de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal. A los 12 años se señalarán por sus valientes victorias, pronto estará cada uno a la cabeza de ejércitos asistidos por legiones del infierno. 27. Las estaciones se alterarán. La tierra solo producirá malos frutos. Los astros perderán sus movimientos regulares, la luna solo reflejará una débil luz rojiza. El agua y el fuego darán al orbe de la tierra movimientos convulsivos y horribles terremotos que engullirán montañas, ciudades, etc. 28. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. 29. Los demonios del aire con el Anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado en todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. 30. Yo dirijo un apremiante llamado a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios viviente y reinante en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que se han entregado a mí para que los conduzca a mi Hijo divino, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos, aquellos que han vivido de mi espíritu. Llamo, en fin, a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestro celo os haga como hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros, los pocos que veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. 31.
La iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación. Pero he aquí a Enoc y Elías llenos del Espíritu de Dios. Ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo, y condenarán los errores diabólicos del Anticristo. 32. Desdichados los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un espantoso granizo de animales, truenos que sacudirán las ciudades, terremotos que engullirán países. Se oirán voces en los aires, los hombres se darán de golpes con su cabeza en los muros. Llamarán a la muerte, y por otro lado, la muerte hará su suplicio. La sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará doblegar. Enoc y Elías serán matados. Roma pagana desaparecerá. El fuego del cielo caerá y consumirá 3 ciudades. Todo el universo será sacudido de terror, y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo viviente entre ellos. Es el momento. El sol se oscurece. Solo la fe vivirá. 33. He aquí el tiempo. El abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose salvador del mundo. Se les elevará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo. Será ahogado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá y la tierra, que desde hace 3 días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego. Él será sumergido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra, y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. 4. Enseguida la Santa Virgen me dio, también en francés, la regla de una nueva orden religiosa. Después de darme la regla de esta nueva orden religiosa, la Santa Virgen continuó así su discurso. Si ellos se convierten, las piedras y las rocas se transformarán en trigo. Las papas se encontrarán sembradas en los campos. ¿Hacéis bien vuestra oración, hijos míos? Respondimos los dos. Oh, no, señora, no muy bien. Ah, hijos míos, hay que hacerla bien, por la noche y por la mañana. Cuando no podáis hacer mejor, decid un pater y un Ave María, y, cuando tengáis tiempo y podáis hacerla mejor, diréis más. Solo van algunas mujeres un poco ancianas a misa. Los demás trabajan en domingo todo el verano. Y en el invierno, cuando no saben qué hacer, solo van a misa para burlarse de la religión. En Cuaresma, van a la carnicería como perros. ¿No habéis visto el trigo echado a perder, hijos míos? Los dos contestamos. Oh, no, señora. La Santa Virgen dijo dirigiéndose a Maximín. Pero tú, hijo mío, tú debes haberlo visto con tu padre una vez cerca de Corps. El hombre del terreno dijo a tu padre, venid a ver cómo mi trigo se arruina. Vosotros fuisteis. Tu padre tomó 2 o 3 espigas en su mano, las frotó, y cayeron hechas polvo. Luego, al volver, cuando no estabais a más de media hora de Corps, tu padre te dio un pedazo de pan diciéndote, toma, hijo mío, come este año, pues no sé quién comerá el año próximo si el trigo se echa a perder. Maximín respondió, es verdad, señora, no lo recordaba. La Santísima Virgen ha terminado su discurso en francés. Y bien, hijos míos, vosotros lo transmitiréis a todo mi pueblo. La bellísima señora atravesó el arroyo y a 2 pasos del arroyo, sin volverse hacia nosotros que la seguíamos, pues ella atraía con su esplendor y, más aún, por su bondad que me embriagaba, que parecía fundirme el corazón, nos dijo todavía. Y bien, hijos míos, vosotros lo transmitiréis a todo mi pueblo. Luego, ella continuó marchando hasta el lugar a donde yo había subido para mirar dónde estaban mis vacas. Sus pies solo tocaban la punta de la hierba sin doblarla. Al llegar a la pequeña altura, la bella señora se detuvo y yo me ubiqué rápidamente frente a ella, para contemplarla bien, muy bien, y para tratar de saber qué camino se inclinaba a seguir. Pues yo estaba decidida, había olvidado mis vacas y los patrones con quienes estaba de servicio. Yo me había entregado para siempre y sin condición a mi señora. Sí, no quería jamás dejarla, jamás. La seguía sin pensarlo más, y en la disposición de servirla mientras viviera. Con mi señora, yo creía haber olvidado el paraíso.
Solo tenía el pensamiento de servirla bien en todo, y creía que hubiese podido hacer todo lo que ella me hubiese dicho, pues me parecía que ella tenía mucho poder. Me contemplaba con una tierna bondad que me atraía hacia ella. Hubiese querido arrojarme a sus brazos con los ojos cerrados. Ella no me ha dado el tiempo para hacerlo. Se elevó insensiblemente de la tierra hasta una altura de cerca de 1 metro y algo más, y quedándose así suspendida en el aire un brevísimo instante, mi bella señora miró el cielo, luego la tierra a su derecha y a su izquierda, luego me miró con ojos tan dulces, tan amables y tan buenos, que yo creía que me atraía a su interior y me parecía que mi corazón se abría al suyo. Y mientras mi corazón se fundía en una dulce dilatación, la bella figura de mi buena señora desaparecía poco a poco. Me parecía que la luz en movimiento se multiplicaba, o bien se condensaba en torno a la Santísima Virgen para impedirme verla más tiempo. Así la luz tomaba el lugar de las partes del cuerpo que desaparecían a mis ojos. O bien parecía que el cuerpo de mi señora se cambiaba en luz, fundiéndose. Así, la luz en forma de globo se elevaba dulcemente en dirección recta. No puedo decir si el volumen de luz disminuía a medida que ella se elevaba, o si era el alejamiento lo que hacía que yo viese disminuir la luz a medida que ella se elevaba. Lo que sé es que me quedé con la cabeza levantada y los ojos fijos en la luz, aún después que esta luz, que iba siempre alejándose y disminuyendo de volumen, terminó por desaparecer. Mis ojos se apartan del firmamento. Miro en torno mío, veo a Maximin que me miraba y le digo: «Memín, debe ser el buen Dios de mi padre, o la Santa Virgen, o alguna gran santa». Y Maximin, haciendo un gesto con su mano en el aire, dijo: «Ah, si lo hubiese sabido. Ve». Al anochecer del 19 de septiembre, nos retiramos un poco más temprano que de costumbre. Al llegar a casa de mis patrones, me ocupé en atar mis vacas y en poner todo en orden en el establo. No había terminado aún, cuando mi patrona vino llorando y me dijo: «¿Por qué, hija mía, no vienes a decirme lo que os ha ocurrido en la montaña?». Maximin, no habiendo encontrado a sus amos, que no habían vuelto aún de su trabajo, había venido a casa de los míos y les había contado todo lo que había visto y oído. Le contesté: «Sí, yo quería decírselo, pero antes deseaba terminar mi trabajo». Un momento después, entré en la casa, y mi patrona me dijo: «Cuéntame lo que has visto». El pastor de Bruyte, era el sobrenombre de Pierre Selme, patrón de Maximin, me ha contado todo. Comienzo, y hacia la mitad del relato mi patrón llega de sus campos. Mi patrona, que lloraba al oír las quejas y las amenazas de nuestra tierna madre, dijo: «Ah, vosotros queríais ir a juntar el trigo mañana. Dejadlo, venid a oír lo que ha ocurrido hoy a esta niña y al pastor de Selme». Y dirigiéndose a mí, dice: «Comienza de nuevo todo lo que me has dicho». Yo empiezo de nuevo, y cuando hube terminado, mi patrón dice: «Es la Santa Virgen, o si no una gran santa que ha venido de parte de Dios, pero es como si Dios hubiese venido Él mismo. Hay que hacer todo lo que esta santa ha dicho. ¿Cómo haréis para decir aquello a todo su pueblo?». Le respondí: «Vosotros me diréis cómo debo hacerlo, y yo lo haré». Enseguida, mirando a su madre, a su esposa y a su hermano, agregó: «Hay que pensar en ello». Luego, cada uno se retiró a sus asuntos. Era después de la cena. Maximin y sus patrones vinieron a casa de los míos a contar lo que Maximin les había dicho, y para saber qué había que hacer. «Pues», dijeron, «nos parece que es la Santa Virgen, que ha sido enviada por Dios. Las palabras que ha dicho lo hacen creer. Y ella les ha dicho que los transmitieran a todo su pueblo. Quizá estos niños tendrán que recorrer el mundo entero para hacer saber que es necesario que todo el mundo observe los mandamientos de Dios, si no nos van a ocurrir grandes desgracias». Después de un momento de silencio, mi patrón, dirigiéndose a Maximin y a mí, dijo: «¿Sabéis vosotros lo que debéis hacer, hijos míos? Mañana, levantaos temprano, id los dos a ver al señor cura, y contadle todo lo que habéis visto y oído. Decidle bien cómo ha sido la cosa, él os dirá lo que tenéis que hacer». El 20 de septiembre, al día siguiente de la aparición, partí temprano con Maximin. Al llegar a la parroquia, llamo a la puerta. La sirvienta del señor cura vino a abrir y preguntó qué queríamos. Yo le dije, en francés, yo, que jamás lo había hablado: «Quisiéramos hablar al señor cura». «¿Y qué queréis decirle?», nos preguntó.
Quisiéramos decirle, señorita, que ayer fuimos a cuidar nuestras vacas en la montaña de Baisés, y que después de haber comido, etcétera, etcétera. Le contamos una buena parte del discurso de la Santísima Virgen. Entonces sonó la campana de la iglesia. Era el último toque que llamaba a misa. El señor Perrin, cura de la Salet, que nos había oído, abrió ruidosamente la puerta. Lloraba, se golpeaba el pecho. Nos dijo: «Hijos míos, estamos perdidos, Dios nos va a castigar. Ah, Dios mío, es la Santa Virgen quien se os ha aparecido». Y entonces se fue a decir la Santa Misa. Nos miramos con Maximín y la sirvienta. Luego Maximín me dijo: «Yo me voy a casa de mi padre, a Corps», y nos separamos. ¿Cómo no había recibido de mis patrones la orden de marcharme enseguida, después de haber hablado al señor cura, creí no hacer mal en asistir a misa. Fui entonces a la iglesia. La misa comienza, y después del primer evangelio, el señor cura se vuelve hacia el pueblo y procura relatar a sus feligreses la aparición Tisquation que acababa de ocurrir, el día de la víspera, en una de sus montañas, y los exhorta a no trabajar más el domingo. Su voz se entrecortaba con sollozos y todo el pueblo estaba conmovido. Después de la Santa Misa, me marché a casa de mis señores. El señor Peitar, que soy todavía alcalde de la Salet, fue allá a preguntarme acerca de la aparición, y, después de haberse asegurado de la verdad de lo que le decía, se marchó convencido. Yo permanecí al servicio de mis señores hasta la fiesta de Todos los Santos. Luego fui colocada como pensionista en casa de las religiosas de la Providencia, en mi provincia, en Corps. La Santísima Virgen era muy alta y bien proporcionada. Parecía ser tan ingrávida que se la hubiese movido con un soplo. Sin embargo, permanecía inmóvil y bien plantada. Su fisonomía era majestuosa, imponente, pero no imponente como son los señores de aquí abajo. Ella imponía un temor respetuoso. Al mismo tiempo que su majestad imponía respeto imbuido de amor, atraía hacia sí. Su mirada era dulce y penetrante. Sus ojos parecían hablar con los míos, pero la conversación venía de un sentimiento vivo y profundo de amor hacia esa belleza encantadora que me fundía. La dulzura de su mirada, su aire de bondad incomprensible, hacía comprender y sentir que ella atraía a sí, y que deseaba entregarse. Era una expresión de amor que no puede expresarse con la lengua de la carne ni con las letras del alfabeto. El vestido de la Santísima Virgen era blanco plateado, muy brillante, no tenía nada de material. Estaba compuesto de luz y de gloria, cambiante y centelleante. No hay expresión ni comparación que pueda darse sobre la tierra. La Santa Virgen era toda bella y toda formada de amor. Contemplándola, yo languidecía por fundirme en ella. En su ropaje, como en su persona, todo respiraba la majestad, el esplendor, la magnificencia de una reina incomparable. Parecía blanca, inmaculada, cristalina, resplandeciente, celeste, fresca, nueva como una virgen. Parecía que la palabra amor se escapaba de sus labios argentados y todo puros. Me parecía una buena madre, llena de bondad, de amabilidad, de amor por nosotros, de compasión, de misericordia. La corona de rosas que tenía sobre la cabeza era tan bella, tan brillante, que no puede uno darse una idea de ella. Las rosas de distintos colores no eran de la tierra. Era un conjunto de flores lo que ceñía la cabeza de la Santísima Virgen en forma de corona. Pero las rosas se intercambiaban o se reemplazaban. Además, del corazón de cada rosa salía una luz tan bella que arrebataba, y hacía a las rosas de una belleza esplendente. De la corona de rosas se elevaban como ramas de oro, y una cantidad de otras florecillas entremezcladas con brillantes. Todo formaba una bellísima diadema, que brillaba ella sola más que nuestro sol de la tierra. La Santa Virgen tenía una hermosísima cruz suspendida de su cuello. Esta cruz parecía ser dorada. Digo dorada, por no decir una placa de oro, pues he visto algunas veces objetos dorados con diversos tonos de oro, lo que a mis ojos hacía un efecto más bello que una simple placa de oro. Sobre esta cruz, toda brillante de luz, estaba un Cristo. Estaba nuestro Señor, los brazos extendidos sobre la cruz. Casi en las extremidades de la cruz había de un lado un martillo, del otro, una tenaza. El Cristo era de color carne natural, pero brillaba con gran esplendor, y la luz que salía de todo su cuerpo parecía como dardos muy brillantes que hendían mi corazón con el deseo de fundirme en él.
A veces el Cristo parecía estar muerto. Tenía la cabeza inclinada y el cuerpo estaba como abatido, como por caerse, si no hubiese sido retenido por los clavos que lo retenían a la cruz. Yo tenía por ello una viva compasión, y hubiese querido repetir al mundo entero su amor desconocido, y filtrar en las almas de los mortales el amor más extremado, y el reconocimiento más vivo a un Dios, que no tenía necesidad alguna de nosotros para ser lo que es, lo que era y lo que será siempre, y que, sin embargo, oh amor incomprensible al hombre, se ha hecho carne y ha querido morir. Sí, morir. Para escribir mejor en nuestras almas y en nuestra memoria el amor enloquecido que tiene por nosotros. Oh, qué desdichado soy al hallarme tan pobre de expresiones para decir el amor, sí, el amor de nuestro buen Salvador por nosotros. Pero, por otro lado, qué dichosos somos de poder sentir mejor lo que no podemos expresar. Otras veces, el Cristo parecía vivo, tenía la cabeza erguida, los ojos abiertos, y parecía estar sobre la cruz por su propia voluntad. A veces también parecía hablar, parecía querer mostrarnos que estaba en la cruz por nosotros, por amor a nosotros, para atraernos a su amor. Mostrarnos que Él tiene siempre un amor nuevo por nosotros, que su amor del principio y del año 33 es siempre el de hoy, y que permanecerá siempre. La Santa Virgen lloraba casi todo el tiempo que me habló. Sus lágrimas corrían una a una, lentamente, hasta sus rodillas, luego desaparecían como centellas de luz. Eran brillantes y llenas de amor. Hubiese querido consolarla, y que ella no llorase más. Pero me parecía que tuviese necesidad de mostrar sus lágrimas para mostrar mejor su amor olvidado por los hombres. Hubiese querido arrojarme en sus brazos y decirle: mi buena madre, no lloréis más, quiero amaros por todos los hombres de la tierra. Pero me parecía que ella me decía: hay tantos de ellos que no me conocen. Yo estaba entre la muerte y la vida, viendo por un lado tanto amor, tanto deseo de ser amada, y por otro, tanta frialdad, tanta indiferencia. Oh, madre mía, toda madre, toda bella y toda amable, amor mío, corazón, de mi corazón. Las lágrimas de nuestra tierna madre, lejos de amenguar su aire de majestad, de reina y de señora, parecían, por el contrario, embellecerla, hacerla más amable, más bella, más poderosa, más llena de amor, más maternal, más encantadora, y yo hubiese comido sus lágrimas, que hacían saltar mi corazón de compasión y de amor. Ver llorar a una madre, y a una tal madre, sin tomar todos los medios imaginables para consolarla, para cambiar sus dolores en gozo. ¿Puede eso comprenderse? Oh madre más que buena. Vos habéis sido formada de todas las prerrogativas de que Dios es capaz. Vos sabéis cómo ha agotado el poder de Dios. Vos sois buena, y buena aún como la bondad de Dios mismo. Dios se ha engrandecido al formaros como su obra maestra terrestre y celestial. La Santísima Virgen tenía un delantal amarillo. ¿Qué digo amarillo? Tenía un delantal más brillante que muchos soles juntos. No era una tela material, era un compuesto de gloria, y esta gloria era centelleante y de una belleza arrebatadora. Todo en la Santísima Virgen me llevaba fuertemente, y como deslizándome, a adorar y a amar a mi Jesús en todos los estados de su vida mortal. La Santísima Virgen tenía dos cadenas, una un poco más ancha que la otra. De la más angosta estaba suspendida la cruz que mencioné anteriormente. Estas cadenas, pues hay que darle el nombre de cadenas, eran como rayos de gloria de un gran esplendor cambiante y centelleante. Los zapatos, pues zapatos hay que decir, eran blancos, pero de un blanco plateado, brillante. Había rosas a su alrededor. Estas rosas eran de una belleza esplendorosa, y del corazón de cada rosa salía una llama de luz muy bella y muy agradable de ver. Sobre los zapatos había una hebilla de oro. No del oro de la tierra, sino, por cierto, del oro del paraíso. La visión de la Santísima Virgen era ella misma un paraíso perfecto. Ella tenía en sí todo lo que podía satisfacer, pues la tierra había sido olvidada. La Santa Virgen estaba rodeada de dos luces. La primera luz, más cerca de la Santísima Virgen, llegaba hasta nosotros. Brillaba con un esplendor muy bello y centelleante. La segunda luz se extendía un poco más en torno de la bella señora, y nosotros nos encontrábamos en ella. Era inmóvil, es decir, que no centelleaba, pero sí mucho más brillante que nuestro sol de la tierra. Todas estas luces no hacían mal a los ojos, y de ningún modo fatigaban a la vista.
Además de todas estas luces, de todo este esplendor, salían todavía grupos o haces de luces, o rayos de luz, del cuerpo de la Santa Virgen, de sus vestidos, de todas partes. La voz de la bella señora era dulce. Encantada, arrebataba, hacía bien al corazón. Saciaba, allanaba todo obstáculo, calmaba, apaciguaba con dulzura. Me parecía que siempre hubiese querido comer de su bella voz, y mi corazón parecía danzar, o querer ir a su encuentro para fundirse en ella. Los ojos de la Santísima Virgen, nuestra tierna Madre, no pueden describirse con una lengua humana. Para hablar de ellos, haría falta un serafín, haría falta más, haría falta el lenguaje de Dios mismo, del Dios que ha formado la Virgen Inmaculada, obra maestra de su omnipotencia. Los ojos de la Augusta María parecían mil y mil veces más bellos que los brillantes, los diamantes y las piedras preciosas más exquisitas, brillaban como dos soles, eran dulces como la dulzura misma, claros como un espejo. En sus ojos se veía el paraíso, atraían a ella, parecía que ella quería entregarse y atraer. Cuanto más la contemplaba yo, más quería verla. Cuanto más la veía, más la amaba, y la amaba con todas mis fuerzas. Los ojos de la bella Inmaculada eran como la puerta de Dios, de donde se veía todo lo que puede embriagar al alma. Cuando mis ojos se encontraban con los de la Madre de Dios y mía, experimentaba en mi interior una feliz revolución de amor y de necesidad de amarla y de fundirme de amor. Mirándome, nuestros ojos se hablaban a su manera, y yo la amaba tanto que hubiese querido abrazarla en el medio de sus ojos, que enternecían mi alma y parecían atraerla, y hacerla fundir con la suya. Sus ojos implantaron un dulce temblor en todo mi ser, y yo temía hacer el menor movimiento que pudiese serle desagradable en lo más mínimo. Esta sola visión de los ojos de la más pura de las vírgenes hubiese bastado para ser el cielo de un bienaventurado, hubiese bastado para hacer entrar un alma en la plenitud de las voluntades del Altísimo, entre todos los acontecimientos que ocurren en el curso de la vida mortal. Hubiese bastado para hacerla realizar continuos actos de alabanza, de agradecimiento, de reparación y de expiación. Esta sola visión concentra el alma en Dios y la convierte como en una muerta viva, que considera solo como diversiones de niños todas las cosas de la tierra, aún las cosas que parecen más serias. Solo querría oír hablar de Dios y de lo que concierne a su gloria. El pecado es el único mal que ella ve sobre la tierra. Moriría de dolor por ello, si Dios no la sostuviera. Men. El secreto de Maximino. Escrito para Pío IX, en 1851. El 3 de julio de 1851. Maximino escribió su secreto para el obispado de Grenoble. Su primera copia se quemó y Maximino volvió a escribirlo en una segunda copia. Monseñor Bruyard lo leyó antes de que Maximino firmara el secreto. El sobrelacrado fue entregado al Papa Pío IX. He aquí el secreto de Maximino en el año 1851, que nunca fue revelado completo. El 19 de septiembre de 1846, vimos a una bella dama. Nunca hemos dicho que esta señora fuera la Virgen, sino que siempre dijimos que era una bella dama. No sé si era la Virgen María u otra persona. Hoy creo que era la Santísima Virgen. Esto es lo que esta señora me dijo. Si mi pueblo continúa igual, os diré que lo que os voy a decir llegará pronto. Si cambia un poco, llegará más tarde. Francia ha corrompido el universo. Un día será castigada. La fe se apagará en Francia. 3 partes de Francia ya no practicarán la religión. O casi, la otra la practicará sin practicarla bien. Después de que las naciones se conviertan, la fe iluminará todo. Un gran país del norte de Europa, ahora protestante, se convertirá. Con este apoyo todas las otras partes del mundo se convertirán. Antes de que todo esto suceda, llegarán a la Iglesia grandes trastornos, y en todas partes. Después, nuestro Santo Padre el Papa será perseguido. Su sucesor será un pontífice que nadie esperará. Después, vendrá una gran paz, pero no durará mucho tiempo. Un monstruo vendrá a turbarla. Todo lo que estoy diciendo llegará en el siglo siguiente o a lo más tardar a los 2000 años. Al año 2000? Plus tard, au 2000 an. Maximino Giraud. Ella me dijo de decirlo en algún momento antes. Padre Santo,
Pido santa bendición a una de sus ovejas. Grenoble, 3 de julio de 1851. El Papa Juan Pablo II sobre la Salette. En la audiencia privada del 20 de enero de 1982, le presentaron a Juan Pablo II una documentación sobre el mensaje de la Salette. Su Santidad comentó: 61. Estamos en el corazón de las profecías. Y en su discurso a los misioneros de la Salette, nos dice: a la luz del mensaje de Nuestra Señora de la Salette, atribuís un lugar importante al ministerio de la reconciliación. La Salette es un mensaje de esperanza, puesto que nuestra esperanza se apoya en la intercesión de la Madre de los hombres. Discurso del Santo Padre Juan Pablo II. 662. Su Santidad Juan Pablo II reconoció la validez del mensaje de la Salette, del cual dijo ser la reina de las profecías. Cartas inéditas de Melanie. Cartas inéditas de Melanie que permiten ahondar más en las profecías de la Salette. Carta del 22 de septiembre 1871. Grandes castigos sobrevendrán, porque los hombres no se convierten. Sin embargo, solo su conversión que puede detener estos flagelos. Dios comenzará a golpear a los hombres, infligiendo castigos más ligeros, con el fin de abrir los ojos. Él puede detenerse o puede repetir sus anteriores advertencias para dar lugar al arrepentimiento. Pero los pecadores no hacen uso de estas oportunidades. En consecuencia, enviará castigos más graves, con ansias de mover a los pecadores a la penitencia, pero todo será en vano. Por último, la obstinación de los pecadores hará caer sobre sus cabezas las mayores y más terribles calamidades. Extracto de una carta de 16 de junio de 1872. Todos somos culpables, no se hace penitencia, y se incrementa el pecado diariamente. Los que deben adelantarse para hacer el bien son restringidos por el miedo. El mal es grande. Un castigo moderado solo sirve para irritar los espíritus, porque consideran todas las cosas con ojos humanos. Dios puede hacer un milagro para convertir y cambiar la faz de la tierra sin aplicar su disciplina. Dios obrará un milagro, será un golpe de su misericordia. Pero después que los impíos se hayan embriagado a sí mismos con sangre, el flagelo deberá llegar. ¿Qué países serán preservados? ¿Dónde iremos en busca de refugio? Yo, a mi vez, pregunto: ¿cuál es el país que observa los mandamientos de Dios? ¿Qué país no está influenciado por el miedo humano cuando el interés de la Iglesia y de la gloria de Dios están en juego? A menudo he pensado: ¿dónde podríamos ir en busca de refugio, teniendo los medios para el viaje y para nuestra subsistencia? Pero pronto renuncio a estos pensamientos inútiles. Somos muy culpables. A consecuencia de esto, se hace necesario un muy grande y terrible flagelo que venga a revivir nuestra fe y a devolvernos la razón que hemos perdido por completo. Los hombres malvados son devorados por la sed de ejercer su crueldad, pero cuando hayan llegado al punto sumo de su barbarie, Dios mismo extenderá su mano para detenerlos. Y muy poco después, se efectuará un cambio completo en todas las personas que sobrevivan. Entonces van a cantar el Te Deum Laudamus con la más viva gratitud y amor. La Virgen María, nuestra Madre, será nuestra liberadora. La paz reinará, y la caridad de Jesucristo ha de unir todos los corazones. Dios no quiere castigarnos tan severamente. Nos habla de muchas, muchas maneras para que nos volvamos a Él. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo tercos? Oremos, oremos, nunca cesemos de orar y hacer penitencia. Oremos por nuestro Santo Padre el Papa, la única luz para los fieles en estos tiempos de oscuridad. Pidamos a la buena, a la dulce, a la misericordiosa Virgen María, porque estamos en gran necesidad de sus poderosas manos sobre nuestras cabezas. Carta de Melanie a su madre, del 21 de septiembre de 1870. Mi muy bien amada madre, que Jesús sea amado por todos los corazones. Esta carta no solo es para ti, sino que también es para todos los habitantes de Corps, mi ciudad natal tan querida. Un padre de familia, lleno de afecto por sus hijos, al ver que éstos eran bien olvidadizos con sus obligaciones, y después de que abandonasen la ley que él mismo les dejó para seguir, resolvió castigarlos severamente. Su cónyuge, la madre de la familia, oró por obtener su perdón, y se dirigió de inmediato a visitar los dos más jóvenes, es decir, a los dos más débiles e ignorantes de todos sus hijos. Esta señora, que no podía llorar en la mansión de su esposo, que es el cielo,
encontró abundancia de lágrimas en los campos de estos niños miserables. Anunció a ellos las quejas y amenazas de su amo y señor, que se llevarían a cabo si sus hijos no se volvían a él cumpliendo con sus mandamientos. Sin embargo, solo un número muy pequeño abrazó de corazón una reforma sincera ateniéndose a la sagrada ley del padre de familia. La mayoría continuaba en sus crímenes, cayendo cada vez más profundamente en el vicio. En consecuencia, su padre inflige varios castigos a fin de doblar su obstinación. Pero estos niños miserables, en lugar de caer de rodillas para pedir perdón, misericordia y prometer un verdadero cambio de conducta, rompen la varilla con la que están siendo castigados, imaginando que así se escapan del castigo. El padre, cada vez más irritado, los golpea hasta que reconozcan su culpa, se humillen e imploren misericordia al Señor y Rey de los cielos y la tierra. Ustedes entienden, querida madre, y queridos conciudadanos de Cor, este padre de la familia es Dios. Todos nosotros somos sus hijos. Ni ustedes ni yo lo hemos querido como conviene. No hemos observado sus mandamientos como deberíamos. Como consecuencia, Dios nos castiga. Un gran número de nuestros hermanos mueren en la guerra. Muchas familias y ciudades enteras se reducen a la miseria. Si la gente no vuelve a Dios, el castigo no se dará por terminado. París es culpable, muy culpable, porque ha premiado a un hombre impío, Renan, que ha escrito un libro en contra de la divinidad de Jesucristo. Los hombres solo tienen un periodo limitado de tiempo para cometer sus pecados. Pero Dios, siendo el maestro de la eternidad, elige el momento para castigar a los malvados. Dios está irritado por una multitud de pecados y porque Él es casi desconocido y olvidado por los hombres. ¿Quién será capaz de detener esta guerra que causa en Francia tanta desolación y que pronto comenzará en Italia y en otros lugares? ¿Quién será capaz de detener este flagelo de la guerra? Es necesario, en primer lugar, que Francia reconozca en esta guerra la verdadera mano de Dios. En segundo lugar, es preciso que se humille a sí misma y ruegue con todo su corazón y alma por el perdón de sus pecados. En tercer lugar, es necesario que Francia prometa sinceramente estar al buen servicio de Dios y observe sus mandamientos, sin mirar los respetos humanos. Hay personas que oran y piden al buen Dios por el éxito de nuestros ejércitos franceses. Pero esto no es lo que Dios quiere. Dios exige la conversión de los franceses. La Santísima Virgen vino a Francia, en la Salette, pero Francia no se convierte. Ella es más culpable que otras naciones. Si ella no se humilla a sí misma ante el buen Dios, ella será humillada grandemente. ¿Quién va a salvar a la ciudad de París, el centro de la vanidad y la arrogancia, si no las fervientes y continuas oraciones que ascienden al corazón del buen Maestro? Qué placenteros recuerdos, mi muy querida madre, y bien queridos habitantes de mi ciudad natal querida. Recuerdo esas piadosas procesiones que han realizado en el Santo Monte de la Salette para mantener la cólera de Dios fuera del vecindario. La Santísima Virgen se mostró satisfecha con sus oraciones fervientes, sus penitencias, con todas sus buenas obras realizadas por el amor de Dios. Espero que continúen con esas hermosas procesiones por la salvación de Francia. Pueda ser que Francia por fin regrese a la buena voluntad de Dios. Él espera esta conversión para retirar la varilla con la que castigará a su pueblo rebelde. Oremos mucho. Sí, oremos. Hagan sus procesiones como las hechas en 1846 y 1847. Creo que Dios escuchará. Él siempre escucha las oraciones de los corazones humildes. Oremos juntos, oremos continuamente. Nunca me gustó Napoleón, porque tengo en mi memoria toda su historia. Que el divino Salvador del mundo le perdone tanto el mal que ha hecho como el mal que está todavía haciendo. Recordemos que hemos sido creados para el amor y servicio de Dios, sin el cual no puede haber ninguna verdadera felicidad. Que las madres críen a sus hijos de manera cristiana, porque el tiempo de las tribulaciones aún no está terminado. Si yo divulgase el número y la calidad de estas tribulaciones, estarían aterrados, pero no quiero asustarlos. Tengan confianza en Dios que nos ama. Recemos, recemos, y el favor de la Virgen María será siempre con ustedes. La oración desarma la ira de Dios. La oración es la llave del cielo. Oremos por nuestros pobres soldados. Oremos por tantas madres desoladas ante la pérdida de sus hijos. Vamos a consagrarnos a nuestra buena Madre del Cielo. Recemos. Oremos por aquellos enceguecidos y engañados que no ven que es la mano de Dios que aplica castigo a Francia en este momento. Oremos mucho. Hagamos penitencia. Estemos fuertemente unidos a la Santa Iglesia y al Santo Padre, jefe de la Iglesia, el vicario en la tierra de nuestro Señor Jesucristo.
En sus procesiones, en sus penitencias, recen mucho por el Papa. Finalmente, estad todos en paz. Amaos los unos a los otros como hermanos. Prometan a Dios mantener sus santos mandamientos y háganlo en la práctica. Entonces, a través de la divina misericordia serán felices, usted tendrán una buena y santa muerte. Estos son mis deseos para ustedes, los coloco bajo la augusta protección de la Virgen María. Mi salvación está en la cruz. María de la Cruz, víctima de Jesús. El corazón de Jesús cuida de mí. Visiones de Melanie, en Castellamare. Melanie fue profesora de 5 o 6 niñas, bajo obediencia inmediata del obispo de Castellamare di Stabia, una ciudad a unas 18 millas de distancia de Nápoles, Italia. Allí tuvo visiones muy frecuentemente, y a menudo ella estaba en unión espiritual con Palma María Doria, Sor Palma María Addolorata Mattarelli Doria, 1825-1872, a quien nunca vio de una manera ordinaria. A través de la bilocación u otras formas sobrenaturales hablaban juntas casi todos los días, a pesar de vivir a gran distancia una de la otra. Palma María estuvo durante muchos años confinada en su pobre habitación por sufrimientos extraordinarios. Esta santa mujer habló mucho de Melanie a un sacerdote francés, el abad Brandt, y Melanie hizo lo mismo con él acerca de Palma María Doria. Explicaciones recibidas por el padre René Althoffer en el año 1962 sobre el mensaje de la Salette. Durante mucho tiempo, el padre René Althoffer, fascinado y a la vez preocupado con el mensaje de la Salette dado en el año 1846, le pido a la Virgen que le aclarara el mensaje. La Virgen no solo le escuchó, sino que decidió complacerle, y el 9 de septiembre de 1962 le anunció que el 4 de noviembre del mismo año le respondería todas sus preguntas sobre la Salette. Y sucedió algo maravilloso días después de presentarse las respuestas de la Virgen. El 2 de diciembre de 1962, en el momento de la consagración y ante un pequeño grupo de creyentes, aparecieron sobre las 3 hostias unas pequeñas gotas de sangre a manera de rúbrica o RMA de la autenticidad de las revelaciones. Este es un reportaje que se le hizo al padre Althoffer. Padre Althoffer. ¿Por qué el mensaje no podía ser revelado hasta 1858, el año de las apariciones de Lourdes? La Santísima Virgen. Para demostrar que las apariciones de Lourdes, la Salette, Pont-Main y las siguientes no son más que una, siempre con los mismos avisos a los pecadores de la tierra. Padre Althoffer. Comenzó en 1864 el principio de la relajación del mundo y se debe esto a la masonería, la Santísima Virgen. Desde ese año el clero comienza a abandonar más y más la oración y la fe. Satanás por medios sutiles sigue desviando al clero y lo hace más mundano y material. En gran parte, la masonería ha sido la causa, pues ella existe más o menos en todas partes, pero particularmente en Italia, Francia, Bélgica y Holanda. Padre Althoffer. Se le advierte al Papa que esté atento contra los que realicen milagros, pues abundarán los falsos mesías por el mundo. Se trata del Papa actual, la Santísima Virgen. Hay por todo el mundo esparcidos falsos papas y falsos profetas, engañadores, embaucadores del pueblo. Estos son quienes son señalados al Papa y así a los católicos para que estén atentos y se muestren desconfiados. Estos mensajes se aplican a todos los papas después de la Salette. Padre Althoffer. ¿Cuáles son los instrumentos o medios con los que Dios castigará y a qué se refiere el mensaje de Pirmanzens del 11 de noviembre de 1961 cuando habla de las hordas del Anticristo? La Santísima Virgen. Ya os lo he dicho, que Rusia será el flagelo del mundo y el mensaje de Pirmanzens hace alusión a Rusia y al peligro amarillo. Padre Althoffer. Los obispos han descuidado la oración y la penitencia después de vuestra llamada de Lourdes y Pont-Main. La Santísima Virgen. Sí, y sobre todo, después de Fátima. Los obispos se rehúsan a escuchar nuestra voz y a aceptar los milagros y mensajes que estamos dando actualmente al mundo. Padre Althoffer. Se habla que Dios enviará castigos que durarán más de 35 años, a partir de cuando se contaran esos años. La Santísima Virgen. En parte, el principio tuvo lugar a partir de la crisis hitleriana. Así dichos 35 años ya se comenzaron a contar después de la Segunda Guerra Mundial. Habrá partidarios del comunismo que combatirán en todo el mundo a aquellos que se les resistan, no solo militares sino también civiles.
A pesar de que se sentirá el paso del fuego que purificará al mundo, habrá lugares donde quede el buen grano, y esto dependerá de la piedad y fervor de cada pueblo. Habrá un signo especial para escapar de la justicia de los ángeles exterminadores. Y tal como habrá falsos papas y falsos profetas, también los hermanos del Calvario y de la preciosa sangre, no precisamente bajo estos nombres, pero sí, por disposición del alma y el corazón, serán marcados con el signo que los protegerá y salvará de la destrucción. Rusia y China son el anticristo anunciado, mas el tiempo del anticristo vivo no se ha realizado aún. Cuando él se manifieste, declarará falsos todos los dogmas de la Iglesia. Entonces vendrá la purificación, durante 3 días de evolución en la tierra, 3 días de tinieblas en que el anticristo o Lucifer mismo, con los suyos será derrotado. El reino de Dios en la tierra que vendrá después no será una extensión del reino del cielo, aunque será una era de felicidad. Santa María de Jesús crucificado. Mariam Bawardi, conocida por la Arabita, nació el 5 de enero de 1846, 63, en Abellín, muy cerca de Nazaret, Galilea. Sus padres eran greco-católicos y originarios de Siria y Líbano. Ella queda huérfana a los 3 años y permanece bajo la tutela de un tío en Alejandría, de donde huye a los 12 años por no querer ser casada por su familia. Una familia amiga de Mariam, de religión musulmana, la acoge en su casa al huir de la de su tío, y el padre de familia la insta a convertirse a la religión musulmana, y Mariam hace una profesión de fe reafirmándose en su religión. El musulmán le corta el cuello con una cimitarra y dándola por muerta la tira en un descampado fuera de la ciudad. En la fiesta de Nuestra Señora de la Natividad del año 1874 dijo en un éxtasis: «En este mismo día estuve con mi madre. En este mismo día consagré mi vida a María. Alguien me cortó el cuello, y al día siguiente, María cuidó de mí». Mariam entra al Carmelo de Pau, Francia, el 27 de julio de 1867 y toma el nombre religioso de María de Jesús crucificado. El 21 de noviembre de 1871 emitió su profesión en Mangalore, India, como monja de la Orden de los Carmelitas Descalzos de la Iglesia Greco-Católica Melquita. Después, partió a Palestina para fundar un Carmelo contemplativo en Belén, que inauguró en el año 1876. También tenía el proyecto de fundar otro en Nazaret, y viajando allí logra que se compre en agosto de 1878 un terreno para dicho fin. Durante este viaje le es revelado por Dios el lugar de Maús, y Allah lo hace comprar a Berthe d'Artigau para el Carmelo. Mariam cae de una escalera y se parte un brazo cuando llevaba de beber a los obreros que trabajaban en el convento de Belén, lo que le ocasiona una gangrena que la llevará a la muerte en pocos días. Murió el 26 de agosto de 1878 a los 32 años de edad. Beatificada por el Papa Juan Pablo II el 13 de noviembre de 1983, convirtiéndose en la primera mujer de Tierra Santa elevada a los altares. Canonizada por el Papa Francisco el 17 de mayo de 2015 en la Ciudad del Vaticano, junto a Jean-Émilie de Villeneuve, María Cristina de la Inmaculada Concepción Brando y María Alfonsín Gattas. Su fiesta se celebra el 25 de agosto. El Señor la llevó por caminos de alta mística y de fenómenos extraordinarios durante toda su vida. Desde el 29 de marzo de 1867, en que se le manifestaron por primera vez los estigmas, participó de los sufrimientos de la Pasión de Cristo por largo tiempo, especialmente en Cuaresma. A partir del año 1876, y después de haberle pedido con insistencia al Señor que las señales externas desaparecieran, le fue concedido, quedándole únicamente la participación en los dolores del Señor. Fueron muy frecuentes sus éxtasis, profecías y raptos. Sobre los éxtasis dijo: «Hay veces que no puedo hacer absolutamente nada, no importa lo que haga para prevenirlos. Soy transportada cuando menos lo pienso. En otros momentos, puedo distraerme un poco en orden a no irme. Siento como si el corazón se me abriera, como si no hubiera una herida, y tengo la certeza y la impresión de que Dios se mueve en mí. Prestemos atención a las pequeñas cosas. Todas las cosas son grandes ante Dios. Denle a Él todas las cosas». Se producían en ella fenómenos como la levitación, de los que 8 pudieron ser verificados. La primera vez se originó en el Jardín del Carmelo de Pau, el 22 de junio del año 1873. Experimentó la transverberación del corazón. Después de su muerte, al ser extraído el corazón para llevarlo al Carmelo de Pau, se comprobó que estaba incorrupto,
pudiendo ver y carse la herida física que tenía el corazón. Fue también agraciada con otros muchos dones y carismas, como visiones de su ángel de la guarda, etc. Profecías. Tiene muchas profecías sobre la Iglesia, sobre Francia, e incluso anunció un atentado contra el Papa León XIII, que gracias a ella fue evitado. El 13 de mayo de 1874, una voz le dice: «Yo os advierto, como ya os advertí 2 meses antes de las guerras que arribarían a Francia, la guerra de 1870. Mas esta que yo os anuncio será 10 veces más terrible que la que ha llegado entonces a Francia». El 14 de agosto de 1874 una voz le dice: «Será una masacre terrible, se marchará con la sangre hasta las rodillas. Yo pienso que, en esta guerra que va a venir, se tomará a todos los sacerdotes para combatir. Yo no sé si es de esta manera que los sacerdotes perecerán, porque deben quedar muy pocos después de la prueba. Me parece que se les colocará adelante en el mayor peligro. Sobre 3 días de tinieblas. Durante 3 días de tinieblas, las personas entregadas a sus caminos depravados perecerán, de tal modo que solo sobrevivirá una cuarta parte de la humanidad». Papa León XIII. Vincenzo Gioacchino. Raffaele. Luigi Pecci nació el 2 de marzo de 1810, 64, en Carpineto Romano, cerca de Roma, Estados Pontificios. Fue el sexto de los 7 hijos del conde Ludovico Pecci y su esposa Anna Prosperi Buzzi. Su padre era comisario de guerra y coronel. La unificación italiana se produjo entre los años 1859 y 1870, lo cual supuso la liquidación de los estados pontificios y el enfrentamiento radical entre la Iglesia católica y el Estado liberal, particularmente con el nuevo Reino de Italia. Elegido papa el 20 de febrero de 1878 y coronado como el 256. Papa de la Iglesia Católica, con el nombre de León el XIII, su largo pontificado significó un acercamiento de la Iglesia a las realidades del mundo moderno. Condenó el socialismo como ilusorio y sinónimo del odio, y también condenó el ateísmo, y tuvo especial interés en promover el rezo del Santo Rosario. Falleció el 20 de julio de 1903 en Roma. Vivió hasta la edad de 93 años, y fue hasta su muerte el tercer papa con más tiempo de pontificado, 25 años. Entre los años 1878 y 1903, tan solo superado por San Pedro, entre 34 y 1878, 37 años, y por Pío IX con 31 años. Posteriormente Juan Pablo II lo superaría en un año, con un pontificado de 26 años. Fue sepultado su cuerpo en la Basílica de San Juan de Letrán, su catedral como obispo de Roma y por la que tenía una gran predilección. Visión del Papa León XIII. El 13 de octubre de 1884 tiene una sorprendente visión. El padre Domenico Peccenino escribe sobre ella. No recuerdo el año exacto. Una mañana, el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento, como era habitual. De pronto, le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla, demudado. Algo extraño, grande, le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta. Se le ve encaminarse hacia un despacho privado. Los familiares le siguen con premura y ansiedad. Le dicen en voz baja: «Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo?» Responde: «Nada, nada». Luego comentaría: «Oyó la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios que decía: yo puedo destruir la Iglesia y llevar a todo el mundo al infierno. Para hacerlo, necesito de más tiempo y de más poder». Dios le respondió: «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto poder?». La voz gutural habló: «De 75 a 100 años y un mayor poder sobre aquellos que van a entregarse a mi servicio. Tendrás ese tiempo», le dijo Dios. 55. Pudo ver también a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Después de esta visión se encerró en su oficina y escribió: «La oración a San Miguel Arcángel». Tras media hora, el Papa León XIII llamó al secretario para la congregación de ritos y le entregó una hoja de papel con la oración, ordenándole que la enviara a todos los obispos del mundo,
e indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa. Esta oración, a modo de exorcismo, fue rezada por orden de León XIII después de todas las misas hasta que el Concilio Vaticano II lo quitó de la liturgia. Papa San Pío X. Giuseppe Melchiorre. Sarto nació el 2 de junio de 1835 en Treviso, Italia. 66. Es el segundo hijo de los 10 que tuvo el matrimonio de Giovanni Battista Sarto y Margarita Sansoni. En el año 1850 ingresó en el seminario de Padua con una beca que le concedió el obispo de Treviso. Ordenado sacerdote en el año 1858 y nombrado obispo de Mantua por el Papa León XIII en el año 1884. El cardenalato le llega en el año 1893 y en ese mismo año es también nombrado patriarca de Venecia, aunque debió de esperar 16 meses hasta que el gobierno italiano aprobó la designación. A la muerte de León XIII y después de 4 días de conclave, fue elegido papa el 4 de agosto de 1903 en la séptima votación, y el 9 de agosto de 1903 fue coronado el 257. Papa de la Iglesia Católica con el nombre de Pío X. Murió en Roma el 20 de agosto de 1914 a los 79 años de edad. Declarado beato el 3 de junio de 1951 y canonizado el 3 de septiembre de 1954, por el Papa Pío XII en ambas ocasiones. Pío X es especialmente recordado por su fuerte oposición al modernismo teológico y por dirigir la primera codificación del derecho canónico de la historia de la Iglesia Católica, la cual sería publicada en el año 1917. Visión. Un papa huyendo del Vaticano. Se le vio en el curso de una audiencia muy pálido, como ausente. Después, él mismo le explicó a su secretario que tuvo la visión de un papa futuro huyendo del Vaticano, sobre los cadáveres de sus cardenales. Esto que veo es horroroso. ¿Seré yo? ¿Será mi sucesor? Lo que es seguro es que el papa dejará Roma, y para salir del Vaticano le será necesario pasar sobre los cadáveres de sus sacerdotes. San Pío X le dijo al canónigo Tellier de Poncheville: todo el mal depende de nosotros, sacerdotes. Si todos estuviesen inflamados de un celo de amor, bien pronto la tierra entera sería católica. 67. María Julia Jagenny. Marie-Julie Jagenny de la Fraudeis nació el 12 de febrero de 1850 en 68, Blaine, Francia. Era la mayor de 5 hermanos, y murió el 4 de marzo de 1941 también en Blaine. De padres devotos, su madre profesaba una especial devoción a la Virgen María. A los 20 años se unió a la Tercera Orden franciscana. Quizá fue la mística más grande en la historia de Francia, poseía gran cantidad de dones, entre otros, llevó los estigmas visiblemente en un altísimo grado desde la edad de 23 años hasta su muerte, incluyendo las heridas de la flagelación e incluso las causada por las cuerdas con que estuvo atado Jesús. Por esta causa, fue llamada la bretona estigmatizada. Tenía el don de diferenciar la hostia consagrada del pan común, así como los objetos bendecidos de los que no lo estaban. El reconocimiento de reliquias y su procedencia, y a pesar de ser analfabeta, entendía himnos y oraciones litúrgicas en varios idiomas diferentes. También le fue dado el don de profecía y milagros. Algunos éxtasis estaban acompañados de levitación, y en ese momento su cuerpo no pesaba nada. Hacia el N de sus días quedó ciega, sorda, muda y tullida. Desde el 28 de diciembre de 1875 y durante 5 años recibió el don de inedia, alimentándose solo con la hostia consagrada. Fue frecuentemente examinada por muchos científicos. Tuvo la lealtad de sus amigos de toda la vida, como Monseñor Fournier, obispo de Nantes, así como la del grupo de quienes difundían sus mensajes. Su casa se transformó en un santuario que lleva su nombre y ella está enterrada en el cementerio de Blaine, cerca de Nantes. Profecías. Por medio de las apariciones de la Santísima Virgen María y de Jesucristo, recibió profecías sobre el fin del mundo, el gran monarca católico, el castigo por 69, los pecados del pueblo, la destrucción de París a través de la guerra civil, la venida del Anticristo y los 3 días de oscuridad.
Con exactitud predijo las 2 guerras mundiales, la elección del Papa San Pío X, varias persecuciones a la Iglesia Católica y los castigos designados a Francia por su apostasía. Muchas de sus profecías han quedado sin publicarse. Sin embargo, sus advertencias para los últimos tiempos son prolíficas. Diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y Lucifer Satanás. Una de las profecías más interesantes es la visión que tuvo del diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y Lucifer Satanás. Este dice: atacaré a la Iglesia, derribaré la cruz, diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones. Propiciaré la negación de la religión católica. Por un tiempo seré el amo de todas las cosas en la tierra, todo estará bajo mi control, aún tu templo y tus fieles. En otra ocasión, confirmando la visión anterior, oyó a San Miguel decir que Satanás tomará posesión de todas las cosas terrestres por algún tiempo, y que reinaría completamente sobre todo. Que toda benevolencia, fe y religión verdadera sería sepultada como en una tumba. Satanás y los suyos festejará su triunfo con fingida belleza y alegría. Todo lo aprobado por la Iglesia infalible dejará de existir como lo vemos hoy, hace 100 años, por cierto tiempo. En esa desdichada y aniquilante época se verán aparecer en la tierra extraños signos. Por causa de los pecados y maldad de los hombres, la Santa Iglesia será oscurecida, pues nuestro Señor enviará esta oscuridad para detener a los malos en la búsqueda de mayor maldad. Aparentemente no quedará ningún vestigio del Santísimo Sacramento, ningún rastro de la fe, por todos lados solamente habrá confusión. El arcángel San Miguel termina diciéndole: después del triunfo satánico, nuestro Señor Jesucristo congregará a sus ovejas dispersas para reinar sobre el mal y sacará de su tumba a la oculta Iglesia y a la postrada cruz. Invento del nuevo ritual. El 27 de noviembre de 1902 y el 10 de mayo de 1904, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María le anunciaron la conspiración del nuevo ritual de la misa. Te anunciamos la siguiente advertencia. Los discípulos que no son de mi evangelio están trabajando intensamente en estructurar, de acuerdo a sus propias ideas y bajo la influencia del enemigo de las almas, una nueva misa que contenga conceptos odiosos a mis designios. Cuando esta fatal hora llegue, la fe de mis sacerdotes se pondrá a prueba. Estos textos serán celebrados en el habrá 2 periodos. El primer periodo será cuando mis sacerdotes existan sin mí. Ya, en junio de 1881, Marie-Julie había revelado que muchos sacerdotes en su aberración habían violado sus juramentos. El libro de la vida contiene sus nombres, decía. Por el poco respeto que el rebaño tiene a los apóstoles de Dios, crece descuidado y deja de observar las leyes. El sacerdote mismo es responsable por la falta de respeto que las ovejas le tienen, porque éste no respeta suficientemente su sagrado ministerio y el lugar que ocupa en sus sagradas funciones. El rebaño sigue siempre las huellas de sus pastores. La clerecía será severamente castigada a cuenta de su inconcebible veleidad y gran cobardía incompatibles con sus funciones sagradas. Un terrible castigo ha sido preparado para esos que ascienden cada mañana las gradas del Santísimo Sacramento, porque yo no vengo a sus altares para ser torturado. Yo sufro cientos de veces más por esos corazones que por ningún otro. Yo os absuelvo por vuestros grandes pecados, mis hijos, pero yo no garantizo algún perdón para esos sacerdotes. Marie-Julie Jahenny reveló que los que gobiernan el rebaño serán los responsables de la crisis venidera. El comunismo no podría triunfar si la Iglesia permaneciera en la fe. También ella mencionó que la creciente libertad adquirida por los sacerdotes y obispos la usarán malamente. Mencionó que a un papa venidero, que en el último momento revertirá su política para hacer un llamado al clero, pero que no sería obedecido. Al contrario, una asamblea de obispos le demandará aún mayor libertad, declarando que pronto no le obedecerían más. Marie-Julie declaró que esa revolución roja lo derribará y entonces una horrorosa religión reemplazará a la religión católica, y vio muchísimos obispos abrazando la sacrílega e infame religión. El segundo periodo será el de la persecución. Cuando los enemigos de la fe y de la santa religión impongan sus fórmulas en el libro de la nueva celebración, estos espíritus infames son aquellos que me crucificaron y esperan el reino del nuevo Mesías, el Anticristo.
El 27 de noviembre de 1902 y el 10 de mayo de 1904, nuestro Señor advirtió acerca de la nueva liturgia que un día sería instituida. Yo os lo advierto, los enemigos de la fe y de la santa religión impondrán sus fórmulas en el libro de la sagrada celebración. Algunos de mis santos sacerdotes rechazarán este libro sellado con las palabras del abismo. Desafortunadamente, habrá muchos que lo aceptarán. El 10 de mayo de 1904, Nuestra Señora la Virgen María describió la nueva clerecía y la nueva liturgia. Ellos no se detendrán en su odioso y sacrílego camino, irán muy lejos para comprometer a todos, a un mismo tiempo, de un solo golpe. La Santa Iglesia. El clero. Y la fe de mis hijos. La Virgen María anunció la dispersión de los pastores por la propia Iglesia, de los verdaderos pastores reemplazados por otros formados por Satán, nuevos dispensadores de nuevos sacramentos, nuevos templos, nuevo bautismo, nuevas confraternidades. El 7 de julio de 1880. Jesús dijo: la Iglesia será privada del supremo jefe que ahora la guía. El jefe supremo de la Iglesia será ofendido brutalmente. En el éxtasis del 4 de noviembre de 1880 nos describe el martirio del Papa. La voz de la Iglesia bajo velada vista rompe mi alma el eco del sonido de su moribunda voz. El Supremo Pontífice profiere su agonizante discurso hacia su pueblo, hacia sus hijos, de quienes él es su padre. Es una espada en mi alma. Ve unos pájaros blancos llevando en sus picos, jirones de su carne chorreando sangre, veo las manos de Pedro traspasadas por los clavos como lo fueron las de Dios. Veo sus vestidos de ceremonia hechos garras, veo la ropa que llevó con dignidad para hacer descender a nuestro Señor sobre el altar. He visto todo eso. Oh, cómo sufro. Los 3 días de oscuridad. Profecía de estos terribles días por Marie-Julie Jahenny. Vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará 3 días y 3 noches, nada será visible, y el aire estará cargado de pestilencia. Esta situación hará que los enemigos de la religión sean muertos. La crisis vendrá de repente, los castigos serán repartidos en todos y se sucederán uno tras otro sin interrupción. Profetiza 2 días de oscuridad que vendrían alrededor de un mes antes de los 3 días de oscuridad. La tierra se convertirá en un enorme cementerio. Los cadáveres de los enemigos de Dios y de los justos cubrirán la tierra. Para los que queden vivos, vendrá el hambre. El 4 de enero de 1884. Los 3 días de oscuridad serán en jueves, viernes y sábado. Días del Sagrado Sacramento, de la Santa Cruz y de la Santísima Virgen. Una noche truenos y centellas herirán a los que no tienen fe y los que no confían en mi poder morirán de miedo. Durante estos 3 días de terrorífica oscuridad, ninguna ventana deberá abrirse, porque nadie deberá ver la tierra y el horrible color del aire durante esos días, pues serían muertos al instante. El cielo se incendiará, la tierra se abrirá. Durante estos 3 días de oscuridad, debéis encender las velas benditas para encender vuestras habitaciones. Ninguna otra luz brillará. Nadie que esté fuera sin refugio sobrevivirá. La tierra se estremecerá y el miedo será grande. Sí, nosotros escucharemos a quienes recen por sus amigos, y ninguno de ellos perecerá. Porque necesitaremos de ellos para proclamar la gloria de la cruz. El 8 de diciembre de 1882. Solamente las velas de cera benditas darán luz durante esta horrorosa oscuridad. Una sola vela será suficiente para esas noches infernales. En las casas de los malos y los blasfemos, aún estas velas benditas no darán luz. Todo se conmoverá, excepto los muebles donde estén encendidas las velas benditas. Vosotros debéis portar el crucifijo o estar junto a mi imagen bendita, esto os protegerá del terror. Durante la oscuridad los demonios y los malos adquirirán las espantosas figuras. Nubes color sangre recorrerán el firmamento. La tierra será golpeada por estruendos y los cielos se cubrirán de siniestras luces fuera de estación. La tierra será movida en sus cimientos, los mares se levantarán e inmensas olas recorrerán los continentes. Toda la tierra parecerá un enorme cementerio. Los cuerpos de los malvados y los de los justos cubrirán los campos. 3/4 partes de la población del mundo serán destruidas. Revelaciones recibidas de la Virgen María. Sí, hijos míos, en estos últimos tiempos, aunque todavía ellos están alejados del fin que se llama fin de los fines de la tierra, es decir,
el fin de toda existencia mortal, comprendedme bien. En estos últimos tiempos la tierra será testigo de grandes y espectaculares prodigios, sobre todo en el cielo. Habrá manejos impíos, falsos cristos bajo capa de piedad se van introduciendo en la Iglesia. Aquí la Virgen diferencia entre los últimos tiempos y el fin del mundo. San Maximiliano Kolbe. Maximiliano María Kolbe nació el 8 de enero de 1894 en Zydunska Wola, 70, Polonia. Es el segundo de los 5 hijos que tuvieron Julius Kolbe, de origen alemán, y María Dabrowska, de origen polaco. Una vez que su madre lo reprendió, él le dijo: «Mamá, cuando me reprochaste, pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que sería de mí». Lo mismo en la iglesia, le volví a rogar. Entonces se me apareció la Virgen, teniendo en las manos 2 coronas, una blanca y otra roja. La blanca significaba que perseveraría en la pureza y la roja que sería mártir. Contesté que las aceptaba, las 2. Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapareció. En el año 1910 fue aceptado como fraile y cambió su nombre propio de Raimundo a Maximiliano María, por Maximiliano de Celaya y por María, la Madre de Jesús. En el año 1915 obtuvo en la Universidad de Roma el doctorado en Filosofía y en el año 1919 el doctorado en Teología. De su estancia en Roma quedó fuertemente impresionado por las manifestaciones públicas masónicas. En ellas se atacaba duramente a la Iglesia Católica y al Papa, y según interpretó, se hacía apología satánica. En el año 1918 fue ordenado sacerdote, y en el año 1927 fundó a 40 kilómetros de Varsovia la ciudad de la Inmaculada. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron Polonia y bombardearon la ciudad de la Inmaculada, llevándose prisionero al padre Maximiliano y a todos sus colaboradores. Fue llevado al campo de exterminio de Auschwitz, donde se le adjudicó el número 16.670. A fines de julio de 1941 se fugó un preso del campo de concentración de Auschwitz y el coronel de la SS, Karl Fritsch, ordenó que 10 prisioneros fueran ejecutados. A la mañana siguiente, el polaco Franciszek Gajowniczek, de 40 años de edad, fue uno de los 10 elegidos para ser ejecutado, salió de Sula después de haber sido señalado por el coronel y musitó estas palabras: «Pobre esposa mía, pobres hijos míos». Maximiliano Kolbe dio un paso adelante y le dijo al coronel: «Soy un sacerdote católico polaco, estoy ya viejo. Querría ocupar el puesto de ese hombre que tiene esposa e hijos». El oficial nazi aceptó su ofrecimiento, y Maximiliano Kolbe, que tenía entonces 47 años, fue puesto junto con otros 9 prisioneros en ayuno obligado para que muriera. Los 10 condenados fueron recluidos en una celda subterránea el 31 de julio de 1941, y tras padecer 3 semanas de hambre extrema, aún sobrevivía junto a otros 3 condenados, que fueron asesinados administrándoles una inyección de fenol. Murió el 14 de agosto de 1941 en Auschwitz, Alemania nazi. El Papa Pablo VI lo declaró beato en 1971. Y a la celebración asistió Franciszek Gajowniczek, de 70 escaños, el hombre por el cual Kolbe había ofrendado su propia vida 30 años antes. El 10 de octubre de 1972, el Papa Juan Pablo II lo canoniza ante una multitud de polacos como mártir de la caridad. Posteriormente, y a petición de los radioaficionados polacos, fue nombrado patrón de los radioaficionados. Gran propagador de la devoción al Inmaculado Corazón de María y acérrimo combatiente contra el modernismo y los peligros que acechaban a la Iglesia en el siglo XX. Profecías. Un día la bandera de la Inmaculada Virgen María ondeará sobre el Kremlin, pero antes, la bandera roja flotará sobre el Vaticano. Berta Francisca. María Ghislaine Petit. Berta Francisca. María Ghislaine. Petina nació el 23 de enero de 1870 en 71, Enghien, Bélgica. Fue una gran mística belga. A los 4 años de edad tuvo la primera manifestación de la Santísima Virgen, y poco después, en la capilla de las religiosas de la Unión del Sagrado Corazón, vio abrirse el tabernáculo y al niño Jesús venir hacia ella, y haciéndole una cruz en su frente le dijo: «Tú has de sufrir siempre, pero yo
estaré contigo. Se hizo terciaria franciscana, tomando el nombre religioso de María Magdalena de la Cruz. En la misa de medianoche de la Navidad del año 1893 hizo un voto, ofreciendo su vida y salud a Dios a cambio del don de un alma llamada al sacerdocio. Y de inmediato recibió una experiencia mística en la que sintió que Jesús aceptó su voto, confirmando así que ella experimentaría un gran sufrimiento y algún día conocería al sacerdote, fruto de sus oraciones. Este sacerdote resultó ser Louis de Corsan, al que encontraría en el año 1908. Berta reveló al padre de Corsan su vida espiritual y su misión para la consagración al corazón inmaculado y doloroso de María. Él comprendió que Dios le había confiado esta alma preciosa, y se convirtió en su director espiritual y en un apoyo incansable para la realización de su misión, ejerciendo también como intermediario entre Berta y la jerarquía eclesiástica de Roma. Con 38 años y hasta los 73 en que murió, se alimentó solo con un café negro, que vomitaba una hora después de tomarlo, y con la Sagrada Comunión. Jesús le dijo en distintas ocasiones: «Tu verdadero alimento soy yo». En el año 1943, Berta se encontraba cada vez más débil, y el domingo 21 de marzo recibió el sacramento de la extrema unción. Murió alrededor de las 6 de la tarde del viernes 26 de marzo de 1943, y durante 3 días los peregrinos se congregaron en su lecho de muerte para rezar cerca de su cuerpo. Fue enterrada en el cementerio de Louvignies, Hainaut, Bélgica. Mensajes y profecías. Los mensajes y profecías anuncian fundamentalmente el gran reinado del corazón inmaculado de María. Siendo aprobados por algunos obispos belgas, también fueron remitidos a Roma para su estudio. Los mensajes de Berta se recogen en el libro El doloroso e inmaculado corazón de María. Consagración mundial al corazón doloroso e inmaculado de María. A Berta le fue revelado en distintas ocasiones que su misión en la tierra consistiría en obtener la consagración mundial al corazón doloroso e inmaculado de María. Estos deseos le fueron comunicados a su santidad el Papa Pío X. Estando Berta en Roma, en la Pascua del año 1911, Jesús le habla y pide la invocación al corazón doloroso e inmaculado de María, y le dice: «Yo quiero que los pueblos se vuelvan al corazón dolorido de mi madre. Que un mismo grito se levante de todos los corazones. Corazón doloroso e inmaculado de María, rogad por nosotros». También le manifiesta la voluntad de que es el corazón inmaculado de mi madre el que yo quiero hacer triunfar, porque después de haber cooperado a la salvación de las almas, este corazón tiene derecho a una misma cooperación en la manifestación de mi justicia y de mi amor. Nuestro Señor le comunicó: se propagará, mientras esperamos la exaltación de la Santa Iglesia y la renovación del mundo, que se lograrán por la consagración del mundo y de toda la humanidad al corazón dolorido de Inmaculado de María. La Primera Guerra Mundial y sus secuelas. En el Congreso Eucarístico en Viena del año 1912, al que Berta asistió y que estuvo presidido por el emperador de Austria-Hungría, el 12 de septiembre, inmediatamente después de la comunión, recibió la profecía de que el heredero del emperador sería asesinado, y el 28 de junio de 1914 se cumpliría esta profecía con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand. Nuestro Señor le manifestó el 29 de junio de 1914. Desde este momento comienza la marcha ascendente de los acontecimientos precursores que conducirán a la gran manifestación de mi justicia. Después de que estallara la Primera Guerra Mundial, el 18 de julio de 1914, Berta pudo viajar a Suiza, en donde permaneció el resto de la guerra. El 17 de octubre de 1918, Jesús le dice: «Las pruebas renacerán hasta el día en que, habiendo reconocido humildemente sus errores, esta nación, Francia, me devolverá mis derechos y dará plena libertad a mi Iglesia». El 28 de octubre de 1918, le dice: «Se constatará bien pronto la poca estabilidad de una paz establecida fuera de mí y sin la intervención de aquel que habla en mi nombre. La nación, a la que se le dice vencida, mas cuyas fuerzas no están sino pasajeramente disminuidas, queda como una más amenaza para Bélgica, así como para Francia. Las perturbaciones y las amenazas se van a propagar en todos los países». En julio de 1919, le dice: «Porque esta voz no es la mía,
es que las guerras recomenzarán por todas partes, guerras intestinas y guerras de razas. Lo que hubiese sido tan grande, tan verdadero, tan bello, tan durable por su cumplimiento, está retardado. En el año 1919, Berta pudo regresar a Bélgica y ese mismo año recibió una profecía de conflictos futuros con naciones cada vez más divididas. Berta se mudó en el año 1927 a Uckel, Bélgica, cuando le quedó claro que su residencia de antes de la guerra no podía ser restaurada. El 24 de octubre de 1921, la Santísima Virgen le anuncia: los acontecimientos se avecinan como una nube que crece y se extiende desmesuradamente, sin que en ello se repare. Las naciones perecerán en el fuego y en la sangre, como si ellas fuesen alcanzadas por rayos que vienen del cielo. Terrible perspectiva. Mi corazón de madre se despedazaría si no conociera hasta qué punto la justicia divina se impone para la salvación de las almas y la purificación de los pueblos. Y nuestro Señor añade el 24 de septiembre de 1924. Todas las naciones se hallan encaminadas hacia un cataclismo terrible. Yo soy el único que puede apaciguar el odio y las discordias y emprender algo positivo para que se afiance la paz. Lo haré cuando se cumpla. Mi deseo respecto al corazón de mi madre. Esto acaecerá cuando llegue la hora desesperada, en que se ha de reparar todo. Entonces, en respuesta a las súplicas que han de subir al corazón doloroso e inmaculado de mi madre, yo manifestaré mi poder por una intervención milagrosa que se impondrá a todos. La cristiandad entera se inclinará ante este triunfo que yo, como hijo, deseo para mi madre. En el año 1928. Si los hombres viesen los horrorosos medios de destrucción y pensasen en todo lo que se prepara para una próxima guerra de venganza, no hay uno que no desease morir. El 24 de enero de 1940 habló de la rapidez con la que iba a ser invadida Bélgica, y el 10 de mayo del mismo año se produjo la invasión de Bélgica por las tropas alemanas. Jesús le manifiesta el 2 de julio de 1940. Son los corazones los que deben cambiarse, y esto se logrará solamente cuando esta devoción sea conocida, propagada y predicada por todas partes. Este es el último auxilio que yo doy antes del fin de los tiempos, el refugio de mi madre, bajo el título que yo deseo para ella universalmente. A principios del año 1942, nuestro Señor le reveló a Berta que ella no tendría el consuelo de conocer oficialmente el triunfo de esta devoción, pero que había llegado el momento de dar a conocer a los fieles, por medio de los escritos y por la difusión de estampas e imágenes de su Santa Madre, la devoción al corazón doloroso e inmaculado de María, y que el corazón de mi madre será comprendido debidamente, y la devoción de este corazón unido al mío dará la paz, la verdadera paz, tanto tiempo deseada y tan poco merecida. En el año 1943 recibió estas últimas revelaciones. La humanidad marcha hacia una tormenta espantosa que dividirá más aún las naciones. Reducirá a nada las organizaciones humanas y demostrará que nada subsiste sin mí, y que yo sigo siendo el director del destino de los pueblos. Un espantoso huracán se está preparando. Se verán desencadenar con furor todas las fuerzas preparadas. Es este el momento de abandonaros al corazón dolorido e inmaculado de María. La devoción a su corazón unido al mío dará la verdadera paz, tan suspirada pero hasta ahora tan poco merecida.